Vamos a esperar a nuestra invitada de hoy, nuestra colega de Paraguay, Tania, que se conecte. Ahora sí, buenas tardes, Tania, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estamos? Encantada de estar acá compartiendo virtualmente contigo. Un gusto enorme saludarte y no hace mucho nos vimos en el Congreso de Tucumán. Así que Sí, bueno, sí, nuevamente pudimos compartir ahí entre colegas, fue algo muy, muy lindo. voy a presentarte para quienes no te conocen. Estoy hablando con la doctora Tania Talavera Rojas. Ella es doctora en fonoaudiología, licenciada en fonoaudiología por la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, posgrado en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, posgrado en metodología de la investigación por la Universidad del Noreste de Paraguay, doctorada en fonoaudiología en la Universidad del Museo Social Argentino, docente de carrera de fonoaudiología, Facultad de Ciencias de la Salud, miembro del equipo de pedagógico de la UCA, docente de la carrera de fonoestomatología, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Asunción, entre otras cosas también docente, investigadora de la Universidad Autónoma de Asunción, coautora del libro Vocología Aplicada, hermoso texto que acaba de salir, es flamante, representante del comité, o mejor dicho, no representante ya, sino integrante, que ella me aclaró, del Comité de Foniatría de la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología, miembro de la comisión directiva de SOPAFO, miembro del comité científico de una revista que se llama SOCEF UCA, miembro fundador de Ser Voz, primer centro paraguayo de la voz, qué lindo, y disertante en congresos nacionales e internacionales, sobre todo en el tema difonías infantil, el cual me gusta mucho, ¿no? Porque tengo mi libro también. Voz cantada, voz y COVID-19, entre otros temas. Bueno, bienvenida, Tania, y gracias por recibirme y aceptarme esta invitación. Para mí es un placer, Adriana, quería aclarar nomás que en tema del doctorado me falta mi tesis para ser doctora. Soy doctoranda todavía, pero ya nos falta poquito para eso. Bueno, muy bien, gracias por tu sinceridad y tu aclaración. Es bueno eso porque a veces por ahí la gente puede preguntar, pero estás próxima y te deseo en un futuro puedas tener tu doctorado en mano. Muy bien, Muchas vamos a gracias. comenzar respecto de este tema que elegimos en común, que es el de las difonías infantiles, y ante todo brevemente, quiero preguntarte qué experiencia tenés vos acerca de la atención de niños con difonías. Sí, justamente me encanta hablar contigo de ese tema porque también sos experta en difonía infantil, tenés libros en cuanto a eso, entonces va a ser una comunicación muy amena. Mi experiencia está desde la investigación y desde la parte clínica. ¿Por qué? Porque justamente mi línea de investigación desde el año 2017 fue de la voz infantil. ¿Por qué, Adriana? Porque vos más que nada sabrás que hay muy poca información sobre ese tema. Y también dentro de la malla curricular de las universidades tampoco no se trata de eso, ¿verdad? Todo va más enfocado a la población adulta, no hay como que muchos protocolos o herramientas adaptadas a la población infantil, entonces me llamó la atención eso y empecé a investigar. En cuanto a los protocolos, empecé a validar protocolos para niños, empecé a adaptarlos al español y también a raíz de esa línea de investigación, ya las colegas me empezaron a enviar niños, ¿sí? Niños con disfonía. Hacemos como ese trabajo interdisciplinario de que si un niño está con una colega y tiene dificultades ya sea del habla o del lenguaje, la audición, y a la par presenta una dificultad en la voz directamente, ya me envían, que eso es un trabajo muy lindo, ¿verdad? Porque la disfonía infantil es más común de lo que uno piensa y más común de lo que dice la literatura. Por ejemplo, la literatura te habla de que
La prevalencia de la disfonía infantil radica entre un, no sé, 10 a un 23%, pero nosotros vemos en la clínica un porcentaje mayor, inclusive más del 50% de la población escolar, por ejemplo, presenta disfonía. Entonces, todas estas cuestiones hicieron que yo me motive y que me llame la atención investigar y tratar sobre este tema en particular. Perfecto. Respecto de lo que nombraste recién de usar protocolos y adaptarlos, ¿estos protocolos son americanos? ¿De qué origen son? Sí, la mayoría son de habla inglesa, también hay algunos que son franceses, que son habla francesa, y generalmente no eran muy conocidos en español, ¿sí? Tenemos, si bien tenemos protocolos conocidos como por ejemplo la familia del Boy Handicap Index pediátrico, ¿sí? Tenemos también otros protocolos como el Squeal Scream for Boys, que es un protocolo que fue validado para niños, fue validado más de 3.000 niños aproximadamente. Y este protocolo es tan genial, Adriana, porque tiene tres documentos, ¿sí? El primer documento es un screen rápido de la voz que evalúa los tres subsistemas principales, que es la respiración, la fonación y la resonancia. Pero ¿cuál es el agregado de este protocolo? Su puntuación, Adriana, porque si bien tenemos otros protocolos de percepción auditiva como el GIRBAS, el KPV, que también se utilizan en niños, si uno no tiene la experiencia auditiva necesaria para poder distinguir entre una voz patológica o no, es difícil. En los adultos nos cuesta darle una puntuación del 0 al 3, ver el tema de la diferencia entre aspereza y ronquera. ¿Te imaginas si uno no tiene experiencia en niños, lo difícil que va a ser puntuar esto? Entonces, este protocolo se puntúa tiene dos indicadores, pasa y no pasa. Ah, muy bien. Entonces es mucho más fácil puntuar y hacer un screen, evidentemente, si por ahí en uno de estos subsistemas nosotros observamos una alteración, profundizamos más, pero ya nos ayuda, ¿sí? Ese es el primer documento que tiene este protocolo. El siguiente documento son indicadores funcionales de la voz. Es similar a el Voice Handicap Index pediátrico en cuanto a las preguntas, pero otra salvedad que tiene este segundo documento es que puede ser también completado por los maestros. Y nosotros sabemos que los maestros son los que más derivan en cuanto a alteraciones vocales. Quizás a veces los papás no se dan cuenta, pero son en los colegios que se dan cuenta de esta alteración. Entonces tienen preguntas como, por ejemplo, ¿el niño es escuchado en aula? ¿El niño participa en eventos del uso vocal como recitados, coros infantiles? Entonces ayuda muchísimo porque tenemos también la visión de la parte escolar. Y un tercer documento que es un folleto informativo para la población en general y los padres, por ejemplo, explica lo que es cómo se produce la voz, primero, con un gráfico, qué es una disfonía infantil, que evalúa el otorrino laringólogo, que evalúa el fonoaudiólogo, cómo un problema vocal infantil puede afectar la parte educativa del niño y también anexa el enlace de la Haya, de la página de la Haya, por si uno quiera más información. Entonces, un solo protocolo, Adriana, ya me da tres documentos que tienen que ver con la población infantil. Y eso, por ejemplo, no estaba en español. Claro. ¿Sí? Ahora, con tanta información que un fonoaudiólogo puede recabar, más con este tipo de protocolos, qué linda cuánta información, pero ¿qué pasa con los otorrinos? ¿Cómo llegan allá en Paraguay los diagnósticos por escrito de un otorrino? Si les dan las imágenes acompañando el diagnóstico o solo le ponen disfonía infantil, como suele pasar. Eso es una gran diferencia que tenemos con los adultos y sabemos, los adultos ya vienen con el diagnóstico, ya se hicieron su laringoscopía, su bioestroboscopía, naso, etcétera, pero con los niños es diferente. Uno, porque algunos consideran que el estudio es muy invasivo. Dos, porque no hay experiencia del otorrino endoscopista que quiera realizar eso en niños. Y tres, los padres. A veces los padres están más ansiosos de que por qué van a introducir esa cámara por la nariz o por boca de mi hijo. Entonces es un poco más complicado.
La solución que encontramos acá, por ejemplo, es trabajar con especialistas, ¿sí? Si yo sé que este otorrino tiene la endoscopía para niños, ¿verdad? La laringoscopía, que es un tamaño pediátrico, si tiene el aparato y si tiene la experiencia y la paciencia, entonces vamos derivando más por ahí. Otra cosa que se está estudiando mucho, Adriana, que no es tan invasivo, es el tema de ecografía laringea en niños. Entonces, como es menos invasivo y se observó que en una ecografía laringea bien hecha se pueden observar las estructuras, se puede observar los cartílagos, se pueden observar los pliegues vocales, inclusive la presencia de nódulos, que sabemos que es más común en niños. Entonces se está viendo también esa opción como un plan B. Entonces, plan A, un otorrino con experiencia en niños y plan B, ecografía laringea en niños. Como que Me estamos gusta manejando, mucho. pero siempre es más complicado el tema del diagnóstico porque es como trabajar a ciegas, ¿verdad? Está con una disfonía y bueno, andate a la fonoaudióloga y a veces no sabemos lo que está pasando en realidad ahí adentro. Pero creo que es común en todos nuestros países eso. ¿Cuáles son las edades más comunes donde encontrás niños con disfonías y qué tipo de patologías has encontrado, digamos en su mayoría, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece? Sí, y niños escolares a partir de 5, 6, 7 años, más en varones, ¿sí? Cuando son niños los nódulos son más, y nódulos vocales, ¿verdad? Más en varones. Entonces está relacionado con eso y son niños de repente que también tienen otras alteraciones estomatognáticas adheridas o también el tema de dificultades en la vía aérea superior, ¿sí? Mucho lo que sería rinitis con descarga posterior, todo lo que serían niños que constantemente están con laringitis, con faringitis, constantemente están con cuadros alérgicos, respiratorios, es como que un combo de todo eso es lo que más estamos encontrando en la clínica y coincide con los artículos también, con la literatura. Justamente debido a todo eso, yo me preguntaba, para preguntarte a vos, ¿qué cosas se pueden trabajar y qué cosas no se pueden trabajar debido a estos cuadros? Niños con laringitis recurrentes, cuadros virales. Entonces, ¿podemos aplicar todos los ejercicios por igual o tenemos que tener cierto cuidado a la hora de aplicar metodología de trabajo, técnicas, herramientas? Sí, la premisa que tenemos que tener en cuenta siempre es que la laringe del niño no es la miniatura del adulto. O sea, tenemos que tener un profundo conocimiento de anatomía y fisiología de la laringe del niño para poder aplicar tanto instrumentos de evaluación como para la terapia. La laringe del niño, o sea, todo lo que es la fisiología, tanto la macroanatomía o la microanatomía, se distingue del adulto específicamente en cuatro cuestiones. Posición, sabemos que es una posición más alta, por eso está relacionado a frecuencias más altas. Tamaño, todo lo que es el tamaño de la laringe y el tamaño de los cartílagos también es diferente. Composición, la parte histológica, sabemos que todas las capas no están desarrolladas. En el niño esto de acuerdo a los autores, algunos autores que dicen que el ligamento vocal no está completamente desarrollado o no existe en el niño, ¿sí? Y que esto se va desarrollando a partir de los 4 o 5 años aproximadamente. Entonces hay menos presencia de elastina y menos presencia de colágeno. Entonces tenemos pliegues vocales menos resistentes y menos elásticos en cuanto a la histología. Y también que tiene que ver con la forma. Sabemos que en los niños la forma es un embudo y en el adulto es una forma cilíndrica. Y si nos ponemos a pensar de todas estas diferencias, entonces analizamos que no va a ser lo mismo una intervención con un niño que posiblemente no tenga esta estructura de ligamento vocal bien desarrollado, a que trabajar con un adulto que sí ya tiene todas estas estructuras. Entonces, eso para mí es primordial. Y lo segundo es que estos enfoques, tanto de evaluación como terapia, debe ser integral y holístico para los niños, Y a su vez ¿sí? tenemos entre el adulto y el niño la parte peor, ¿no? Peor en el sentido de que como la laringe está en permanente evolución hasta que llega a la edad adulta, tenemos el prepuber y el puber, ¿no?
la preadolescencia y la adolescencia, donde hay modificaciones en el medio, ¿verdad? Así mismo, y estaba la creencia anteriormente que el niño que está con un nódulo, que está difónico, va a mejorar, o sea, vamos a esperar la pubertad, vamos a esperar la muda vocal. Bueno, hay un porcentaje de niños que sí recupera, pero hay un porcentaje de niños que no recupera. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Sí o sí, evaluando, sí o sí tratando, porque es que no podemos hacer futurismo y decir todos los niños van a recuperar su voz en la muda vocal, ¿sí? Y antes era eso, espera y verás, era como que la parte tradicional. Sobre todo en Entonces, niños que cantan, ¿no? Que cantan, puede ser en un sí, coro o de manera profesional. No olvidemos que hay niños que van desde muy pequeños a aprender teatro, canto, porque hay niños que ya desde chicos entrenan para ser profesionales. Entonces esos chicos están más sujetos y más presionados también por su carrera artística. así mismo, y antes era también, en cuanto a los directores de coro, los profesores de canto, llegaba al cambio de la voz y le dejaban de lado al niño, al adolescente, hasta que su voz esté más estable. Y lo que ahora dice o lo que se recomienda en la pedagogía vocal es mantener dentro de ese grupo, pero vamos a ir variando el repertorio. Evidentemente es más trabajo para el profesor o el director del coro, pero es para que el niño no se sienta rechazado en esa etapa. Si bien sabemos que los cambios en los registros, los rangos vocales van a ser mucho más rápidos de repente y la voz está mucho más inestable, y eso pasa en mujeres también, no solamente cuando hablamos de muda vocal como que queremos pensar solamente en varones, pero las mujeres también tienen sus síntomas, ¿verdad? Es como que la pedagogía vocal ahora está apuntando más a seguir con el canto, pero ir modificando los repertorios, e ir acompañando a ese niño o a esa niña durante el cambio. Exactamente, no le podemos prohibir que cante. Hablando de prohibiciones, antes se prohibía no hablar fuerte, no cantar, no forzar, no esto, no. Las prohibiciones en los niños es peor todavía. O sea, se ha tenido una Sí. nueva visión de la atención de los niños. Contame cómo la llevan adelante ustedes. Sí, antes era el enfoque tradicionalista muy conductual, muy de refuerzo, recompensa, era muy todo negativo. No gritar. Decirle a un niño que no grita, Adriana, es como decirle que pierda su esencia de niño, ¿verdad? Que no, mientras está corriendo, que no hable. Eh, entonces era como que la solución antes era prohibir y estaba muy enfocado a una intervención indirecta, pautas de higiene vocal, ¿sí? No hacemos ejercicio, solamente damos consejo a los papás y al niño. Y ahora está enfocado más en lo que es la terapia basada en la evidencia, que es más centrada en el niño, ¿sí? En la parte cognitiva del niño y en el aprendizaje sensoriomotor. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el niño pueda mantener algunas conductas, pero que lo haga de forma más sana. O sea, que grite más sano, por así decirlo, o que grite cuidando su voz. Entonces está más centrado en el niño y no tanto centrado en las prohibiciones, porque evidentemente se notó que eso no funcionaba muy bien, ¿verdad? Entonces es como que menos mal, por suerte, como decimos, con toda esta evidencia que estamos manejando, se cambió mucho el enfoque y ahora trabajamos ambos enfoques. Evidentemente la terapia indirecta con consejos y pautas de higiene vocal, y la terapia directa ya con métodos específicos. Respecto de los padres, también es un trabajo en conjunto de la familia, porque a veces son familias de gritones. No, no es el niño, es el entorno también, ¿no? Es muy difícil Sí, poner límites o tratar al niño cuando los demás hablan fuerte, la familia grita, está dentro de un medio donde se habla demasiado a volumen muy alto y es difícil porque ahí hay que frenar la familia también, ¿no? Crearle un sí. entorno lo más tranquilo posible y a veces no pasa todo eso. Y justamente eso nosotros en una buena anamnesis tenemos que hacer una anamnesis centrada en la voz infantil, no usar el mismo protocolo que usamos con adultos. Por ejemplo, en estas anamnesis uno pregunta inclusive justamente esta dinámica familiar, ¿sí?
Se pregunta inclusive también qué posición de hermanos está, si tiene hermanos, si es líder, es seguidor. Y hay una pregunta que casi no se hace, Adriana, pero que es muy importante. Si hay personas con hipoacusia en la familia, ¿qué pasa si hay un tío o un abuelo con hipoacusia? Evidentemente la familia va, lo que hace es tender a aumentar la intensidad de la voz, ¿verdad? Entonces, todos estos datos, cómo es la comunicación del niño, e inclusive nosotros pasamos un protocolo de conducta en disfonía infantil. No para diagnosticar, porque no es nuestra área, pero hay conductas o problemas emocionales que pueden iniciar, mantener o agravar una alteración vocal en el niño. Entonces nos sirve a nosotros saber si el niño es Ser berrinchudo, causa, ¿sí? claro. Sí, sí, no nos sirve a nosotros saber si el niño es berrinchudo, si grita mucho, si tiene muchos amigos, o sea, todos esos datos que parecen no relevantes en realidad lo son. Entonces, lo que nosotros hacemos es pasar un protocolo que se llama cuestionario de comportamientos. Entonces, ahí tenemos como que una visión más general de cómo es el niño con la familia y sobre todo preguntamos a los padres qué piensa sobre la disfonía infantil, porque eso tiene mucho que ver con la adherencia al tratamiento, porque son los padres los que van a traer a los niños. Y a mí me llama mucho la atención la subvaloración de la disfonía infantil por parte de los padres. Pero es más por desconocimiento, Adriana, pero nosotros observamos, yo que soy docente y hacemos como que una evaluación de todas las áreas de fono, nos vamos a una escuela, entrevista con los padres, escuchamos que el niño tiene disfonía, preguntamos si la voz es así siempre o está dentro de un cuadro clínico y los padres dicen desde que nació es así. Pero en ningún momento, si uno no le pregunta, no refieren esa dificultad, refieren problemas del habla, refieren problemas del lenguaje, pero es como que es normal y eso es como que hace mucho ruido, ¿verdad? Es ¿Cómo que puede? también los pediatras no lo consideran. Hay un tema que yo toqué hace un tiempo atrás, que la maestra manda a llamar a la madre porque no habla bien. Y entonces manda al fonoaudiólogo y viene y dice, bueno, me manda la maestra porque dice que el nene no habla bien y nosotras empezamos a tomar articulación. Pero si dice todo bien, no, es que no habla bien, es que es difónico, no es que no habla bien. Hablar habla y pronuncia correctamente. Entonces la maestra tiene un concepto de que el habla y la voz es eso, es todo junto. Y a veces hay una confusión de conceptos, ¿no? El hablar lo asocian con la voz a veces y no con la forma de hablar, la articulación. Así que esa diferencia es importante, ¿no? Sí, sí, justamente nosotros lo primero que yo le digo a las chicas es, a las alumnas que cuando estamos en esta área específica, diferenciar justamente si es un problema de habla, lenguaje o voz, porque la población en general a veces no sabe. Inclusive nosotros cuando iniciamos la carrera nos costaba un poquitito, ¿verdad? Diferenciar esas cosas y porque viene, nosotros tenemos acá, con mi colega Mónica Fretes, fundamos lo que es el Centro Paraguayo de la Voz. Entonces nos dedicamos específicamente a eso, pero de repente vienen, como decís vos, niños, pero con que era otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces el primer filtro es identificar que sea exclusivo de la voz, así mismo. A eso iba. Tenemos un problema los fonoaudiólogos. Los discutí allá en Tucumán y estábamos muy de acuerdo con nuestro querido colega de España, Ah, sí, sí, porque sí. hablamos justamente de eso, porque se especializa tanto a veces en la carrera que después de pronto se deja de lado. Vos recién dijiste, nos dedicamos a ver que exclusivamente sean niños con problemas de la voz, porque el centro es para atender niños con problemas de la voz. Pero el niño no es una cosa fragmentada. El niño viene con problemas, por decir algo, de trastornos de los sonidos del habla, por ahí no respira correctamente, o respira bien, pero no tiene una buena coordinación fonorrespiratoria. De pronto también tiene una maloclusión dentaria, y de paso, como tiene una maloclusión dentaria, por ahí tiene una mala postura lingual y de paso tiene una disfunción de deglución. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Lo mandamos a cada fonoaudiólogo que atienda a cada cosa o el fonoaudiólogo debería estar preparado, que de hecho lo está por la carrera, pero después se especializa y me deja de lado todo eso?
¿Qué hacemos? ¿Atendemos la difonía y dejamos de lado los sonidos del habla, la deglución? ¿Cómo hacemos? No, lo ideal sería, como vos decís, el niño es un conjunto y trabajar todos, ¿verdad? En mi caso particular, sí trabajo trastorno de los sonidos del habla, deglución no, ¿verdad? O sea, no, en mi caso particular. Pero sí sería bueno poder abordar todas las áreas, como vos decís, de Piensa forma una holística. cosa, es muy importante este mensaje que voy a dejar porque yo soy pro, especialidades están muy bien, de hecho yo hice un doctorado también, pero también soy de la pro generalística, porque si a mí me viene un paciente yo le atiendo todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque va a estar un tiempo acá. Y si yo me voy a dedicar a los trastornos de los sonidos del habla, que tiene muchos, y encima es difónico, y encima no respira y coordina bien, y encima no deglute bien, yo no puedo esperar meses a atenderlo yo. Y después cuando yo termine lo voy a mandar a la otra fonoaudióloga, porque un niño en 6 meses crece, en 6 meses se desarrolla más, en 6 meses perdemos tiempo. Es Sí, un así problema. mismo. Es un problema no tuyo, Tania, por favor. Es un problema No, de no. nuestra formación, ni siquiera de formación porque estamos formados. Es un tema de las especializaciones. Está muy bien ser especialista en cada tema, pero si vamos a ser especialista, no fragmentemos el paciente. Tratemos Así de mismo. atenderlo en forma integral, porque así, si no estamos atacando solamente un punto, y tal vez ese chico tenga una disfonía de causa emocional, no lo sabemos, después que, bueno, indagamos, ¿no? Tenemos que hacer el protocolo de calidad de vida. En el protocolo de calidad de vida y en el seguimiento vamos a ver cómo progresa, cómo sigue. Tal vez necesitemos unas pocas sesiones de reeducación de la voz y mientras podemos hacer otras cosas. Enseñarle deglución, empezamos con un yogurcito, con algo pastoso, hacemos un poquito de deglución, después practicamos un poquito de coordinación de respiración y aire y sonido, y después vamos un poquito a la parte de resonancia, lo hacemos cantar, hacemos escalita, toda la misma sesión se puede. Parece loco, no nos tenemos que apesadumbrar, ¿no? Sí, claro, Bueno, sí, eso fue un tema también que escuché que estábamos hablando también con el colega, ¿verdad? Que me sorprendió todo lo que hace y todas las especialidades que tiene. También me sorprende todo lo que haces y te felicito, Adriana, porque también haces la parte auditiva, ¿sabes? Como que es bastante completo todo, me encanta, tal tenés vez toda la un razón. niño que tenga disfonía se puede estar escapando la parte auditiva, que de pronto tanto protocolo que me contaste y por ahí la parte auditiva, tenemos que preguntar a la madre, ¿oye bien? Y la madre sí, oye bien, y nos quedamos con eso. Y si tiene una unilateral no te das cuenta. Sí, y Ese por puede eso ser de la repente causa. está aumentando la intensidad de su voz y eso genera otra vez un estrés de impacto, un fonotrauma, que Sí, son los entonces, nódulos. por eso es importante, es muy importante tratar de evaluarlo todo y tratar de tratarlo en forma integral. Tal vez habrá que modificar la planificación de ese paciente y por ahí darle prioridades. Vamos a hacer en estas sesiones de comienzo esto, pero inmediatamente podemos abordar esto y después seguimos con esto, pero sin perder el encadenamiento de los hechos como para poder hacer de todo un poco. Si no, nos quedamos con el paciente fragmentado. Eso es muy importante. Obvio. Y menos un paciente que está en pleno proceso de desarrollo, como son los niños. Exacto. No quisiera terminar esta entrevista sin hablar un poquitito de lo que ha pasado con este tema de la pandemia, de los niños con tanto encierro. ¿Qué ha pasado con la disfonía? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Qué pasó con si algunos han tenido COVID? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a dividir en dos. Vamos a dividir primero en daños colaterales que hizo el COVID sobre los niños, que no tiene que ver con una infección viral, sino estos indicadores que se reportaron de confinamiento, uso de tapabocas en sí. Algunos niños mejoraron. ¿En qué sentido mejoraron? Dejaron sus actividades extracurriculares como por ejemplo el fútbol, donde gritaban mucho. Dejaron de ir a los colegios, donde en los recreos se grita mucho, etcétera. Entonces, algunos niños que estaban con nódulos
se reabsorbieron, ¿verdad? Mejoraron, por un lado. Pero por el otro lado, hay niños que este confinamiento, este encierro le produjo, por ejemplo, niños que tienen mucho tipo de alergias, ¿verdad? Alergias, estar mucho tiempo encerrado en la casa con estos agentes químicos, también le pudo producir algún tipo de disfonía y también la parte emocional, ¿verdad? El miedo, todo ese cambio en la rutina familiar de que los padres estaban trabajando, tenían que trabajar, tenían que hacer home office y tenían que estar también a cargo de las tareas de los chicos, también le pudo producir, o sea, tenemos am- ambas cosas, por así decirlo, la mejoría y también que esto puede producir. Y luego está la infección en sí, que tiene que ver, sabemos que la mayoría de los niños fueron asintomáticos, pero que le produjo como una gripe y que quedaron como que todo el tiempo con estas infecciones, como que todo el tiempo estaban constipados, algunos inclusive otitis a repetición, entonces todo generó también como que haya un cambio en cuanto a la producción vocal o a la calidad vocal en cuanto a eso. Más que nada eso, ¿verdad? Como un cuadro gripal, un cuadro clínico, pero a repetición. Como que todo el tiempo, más sumado que estábamos encerrados con todos los agentes químicos que te comenté, entonces fue un combo de todo un poco. Bueno, sí, y ahora la cosa hay que ver, porque hay estudios que se empezaron a hacer en plena pandemia, sobre todo en adultos, pero y están asociadas a la cantidad de síntomas que ha tenido el COVID. Se han marcado, empezamos con 5, 10, 15, 20, 80 síntomas en un mismo paciente. He leído en la literatura, dentro de los cuales está la disfonía, sin hablar de los intubados, y eso es otro capítulo. Así que realmente esto dará para hablar en un tiempo posterior, más adelante, cuando en las investigaciones se pueda saber un poquito más y se recabe más información acerca de todo esto. Bueno, Claro que sí. ¿qué consejos podrías darle a quien esté escuchando este video, sea padres o sea colegas, respecto de indicaciones para darle a un niño que está justamente comenzando un tratamiento de disfonía? En primer lugar, para los padres, no subestimar la disfonía infantil. Una disfonía mayor a 15 días, al igual que decimos en adulto, debe ser evaluado por un especialista, ¿sí? Tiene que estar evidentemente fuera de cualquier cuadro clínico. No es común que el niño esté ronco todo el tiempo, ¿sí? Algo está pasando, hay que ver qué está pasando, debemos descartar eso. Y en cuanto a los colegas, es que tengan protocolos específicos para niños, ¿sí? Que tengan su cajita de trabajo para niños, sus protocolos adaptados para niños y que la terapia sea más lúdica, porque estamos trabajando con niños y podemos utilizar los mismos enfoques que trabajamos en adultos, pero adaptado al niño, ¿sí? Bueno, muy bien. Podemos trabajar desde esos enfoques. Sospecho, aunque no estoy allá con vos, pero que estás haciendo una tarea muy, muy linda, muy productiva y tenés mucho futuro y mucho talento, porque te vengo siguiendo y Gracias. realmente sos joven, pero tenés mucho, mucho por delante y sos excelente profesional, con mucho compromiso con la profesión y con la carrera. Así que bueno, Muchas te gracias. agradezco muchísimo. Te lo voy a compartir después cuando ya cerremos la grabación, así lo podemos un poquito divulgar a todo esto y dar a conocer mucho más el tema de las disfonías infantiles, que es verdad que ha sido un tema, justamente curiosamente, las disfonías en adultos se habló siempre, pero de la de los niños no se ha tocado. Y yo soy una convencida de que la prevención es importante y hay que empezarla desde la niñez. Así que bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado acá y bueno, después déjame tu mail, así te pueden consultar también. Muchas gracias y hasta otro momento. Adriana, gracias a vos por la invitación y sos mi ejemplo a seguir también. Sí, yo ya leí tu libro, todo, así que sos una gran motivación para la profesión a nivel de Latinoamérica. Encantada de poder compartir acá contigo. Muchas gracias, hasta siempre. Un besito. Nos vemos. Espera, espera, Gracias. no te vayas, no te vayas. A ver, ahí está, vamos a sacar una pequeña fotito. Ok. Gracias. Ya está, ya está. Cortamos acá, gracias. Super, nos vemos. Chao, chao. Adiós.